Dios nos bendiga. Quisiera en el día de hoy, voy a tratar de mantenerme dentro del tiempo que necesitamos, pero hoy es un día muy, muy hermoso, un día lleno de gozo, de alegría, un día en donde todos participamos de lo que tradicionalmente se conoce como la Semana Santa. En realidad hoy es el día en que la gran mayoría de las iglesias celebran lo que se conoce como el Domingo de Ramos. Aleluya, ustedes se acuerdan mejor que yo. El Domingo de Ramos, en donde tradicionalmente pues se da el famoso mensaje de la entrada triunfal. Un día lleno de gozo dentro del pueblo de Israel. Y yo no voy hoy a hablar de la entrada triunfal. Dios me ha movido en otra dirección, Dios me ha movido a hablar de un tema diferente. Y quiero comenzar el tema que voy a hablar, todavía no les voy a anunciar, hablándole de 3 etapas en la vida de todo ser humano que ocurren con el propósito de alcanzar la felicidad. Alguien dijo en cierta ocasión que el ser humano pasa por etapas y que en su búsqueda de lo que es el gozo y la felicidad pasa por estas 3 etapas. Se los voy a ir diciendo poco a poco. Primero, la etapa de la juventud. Bueno, en su búsqueda de la felicidad, el hombre tiene, o el ser humano, tiene que enfrentar en su juventud varias cosas. Tiene el tiempo para lograrlo, tiene la energía para lograrlo, pero lamentablemente cuando somos jóvenes no tenemos el dinero para lograrlo. Por tanto, el hombre o el ser humano se siente que no puede alcanzar la verdadera felicidad. Bueno, llega la segunda etapa, la etapa de la madurez. Cuando llega la etapa de la madurez ya se casa uno, tiene otras obligaciones y en ese tiempo tiene la energía, tiene el dinero, pero lamentablemente le falta el tiempo. Así que durante ese tiempo tampoco puede alcanzar su verdadera felicidad. Pero viene la vejez. Y con la vejez ahora tiene el tiempo porque se retira de su trabajo. Tiene el dinero porque ya está en una situación más fácil. Pero nos falta la energía. Yo sé que algunos de nosotros estamos ya en esa etapa. Todavía yo no me he retirado, pero ya como que la energía no es la misma. Lo que quiere decir que en la búsqueda de la felicidad y del gozo, el hombre siempre encuentra una dificultad. Y precisamente de eso quiero hablar el día de hoy. El título de este sermón es Fortaleza en el gozo. Y quiero utilizar como base a Nehemías capítulo 8, versículos 9 al 11. Y la palabra del Señor la vamos a leer tan pronto oremos. Y mientras oramos, ustedes la pueden buscar. Padre, gracias por una vez más darnos la oportunidad de expresar, Dios mío, a tu pueblo tu palabra. Pidiéndote a ti, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé las palabras adecuadas y que ponga el corazón correcto y el oído perfecto en aquellos que escuchan para que puedan escuchar tu mensaje y no, Señor, la voz de los hombres, sino la palabra que viene de parte tuya. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Leemos Nehemías capítulo 8, versos 9 al 11. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían: tranquilos, no estén tristes.
que este día es un día santo. Y quiero comenzar inmediatamente hablando acerca de este pasaje. Y los que entienden y los que saben lo que es una fortaleza, yo sé que este pasaje se utiliza de una manera diferente en el día de hoy. Pero cuando vamos al tiempo de Nehemías, cuando se hablaba de una fortaleza, se refería a un castillo o se refería a una ciudad fortificada con murallas a su alrededor. ¿Y por qué entonces Nehemías dice que el gozo del Señor es vuestra fortaleza? Bueno, está claro que ellos estaban en la época de Nehemías reconstruyendo la ciudad, reconstruyendo los muros de aquella ciudad. Por lo tanto, su ciudad estaba expuesta a los ataques del enemigo, a las fieras salvajes. Estaba expuesta a que vinieran ejércitos extranjeros a tomar la ciudad. Y Nehemías le está diciendo, el gozo del Señor es tu fortaleza. En otras palabras, no es las murallas que están alrededor de la ciudad lo que te van a dar fortaleza. La fortaleza verdadera se encuentra en el gozo del Señor. ¿Y por qué Nehemías les dice esto? Pues porque el pueblo acababa de arrepentirse, están llorando, están tristes, están pidiéndole a Dios perdón por sus pecados. Y Nehemías le está diciendo, miren, Dios está contento, Dios está alegre, no hay murallas alrededor, pero el gozo de Dios los va a proteger, los va a guardar. El gozo de Dios va a estar alrededor como muralla y por lo tanto no tienen por qué temer. Ya explicamos el pasaje, ya nos podemos ir. No, estamos comenzando, todavía me queda un poquito más de tiempo. Ahora bien, hoy en día nosotros miramos este pasaje y pensamos de una manera diferente. Pensamos en el gozo que sentimos nosotros. Y quiero hablarles de 3 cosas que podrían significar en nuestros días, y quiero traerlo a nuestros días, el gozo de Dios. Número 1, ¿en qué se goza Dios? ¿Qué es lo que hace feliz a Dios? Número 2, el gozo de servir a Dios. Ya no el gozo que hace, lo que hace feliz a Dios, sino el gozo que yo siento al servir a Dios. Y número 3, el gozo que produce Dios en mí a través del Espíritu Santo. Y quiero hablar de estas 3 cosas, más que nada porque entiendo que a través de ellas vamos a entender mejor por qué el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Amén. Y quiero comenzar primeramente definiendo un poco lo que es el gozo, porque entiendo que nosotros no hemos visto con claridad lo que es el gozo. Interpretamos gozo como alegría. Alegría es una cosa, gozo es otra. Bien, déjenme explicarles. Según la Real Academia de la Lengua Española, ¿ok? No estoy hablando de un diccionario Vox, estoy hablando de la Real Academia de la Lengua Española, de donde viene el idioma que nosotros hablamos. El gozo es un sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Y quiero explicar esto, tengo que definir el diccionario, ¿no? En otras palabras, es un sentimiento de complacencia. Es que yo me siento contento, que me siento complacido, que me siento feliz. O una segunda aplicación a lo que es el gozo es una alegría de ánimo. Y ahí es que nosotros hemos confundido lo que es el gozo con esta segunda definición. Pensamos que es sencillamente una alegría en nuestro ánimo. Pero la palabra gozo quiere decir complacencia. Yo me siento complacido, yo me siento satisfecho, yo me siento contento en Dios. Amén. Estamos claros en lo que es el gozo. Amén. Habiendo definido un poco lo que es el gozo, vamos entonces
a entrar al sermón de una manera más específica. Y comencemos hablando acerca de qué alegra a Dios. ¿De qué se alegra Dios? ¿Usted se ha puesto a pensar en qué se alegra Dios? Cuando nosotros queremos complacer, por ejemplo, cuando yo voy a comprar un regalo para mi esposa, yo trato de comprar algo que a ella le agrade. Lamentablemente tengo un problema con eso. Porque la mayor parte del tiempo, 99.9999%, tengo que preguntarle a mi hija o a mi hijo, ¿qué tú piensas que puede hacer feliz a tu mamá? ¿Qué tú crees que ella necesita? Porque la realidad del caso es que yo tengo que entender lo que a ella le gusta para complacerla, no lo que yo quiero, no lo que yo pienso, no lo que yo espero que la complazca a ella. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo puedo ir ahora mismo a una tienda por departamentos y ver un traje y decir, ¡qué traje tan hermoso! Se vería hermoso en mi esposa. Déjame comprarlo y llevárselo. Y llegar a mi casa y ella mirar el traje y lo primero que hacer, está muy bonito. Ya yo sé que no le gustó. Pero ella, por no hacerme sentir mal, va a decir eso. Por tanto, y la gran mayoría de los hombres hacemos esto. Compramos lo que entendemos que a ella le va a gustar. Resultado, terminamos pagando el doble. Que tenemos que regresar a comprar otra cosa. Bendito el Dios que vive para siempre. O por lo menos así debería ser. Por eso yo aprendí que la mejor manera es preguntarle a mi hija. Ella sí sabe lo que la mamá quiere. Aleluya. Pero cuando queremos complacer a alguien, queremos saber qué le gusta a esa persona. Ahora, ¿qué le agrada a Dios? ¿En qué se goza Dios? Quiero hablar, abuelo de pájaro, de 3 o de 4 cosas que la Biblia me dice que a Dios le agradan. La primera, Dios le agrada su creación. Génesis capítulo 1, verso 31. Y aquí hay tela para de donde tortar que ustedes ni se imaginan. Génesis 1, 31. Dice lo siguiente, un versículo muy simple. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Este fue el 6º día, el último día de la creación. Dios acababa de crear al hombre, al ser humano. Y Dios miró y dijo, esto está muy bueno. En otras palabras, Dios se complació. Le complació lo que vio. Lo que había creado era muy bueno. Dios estaba contento. Dios tenía gozo. Por tanto, la creación es lo primero que complace a Dios. Por eso cuando el enemigo hace que Adán y Eva pequen, lo primero que sufre es la creación. Usted va a encontrar que Adán y Eva fueron que recibieron una maldición, la serpiente recibió una maldición y la tierra recibió una maldición. La creación fue afectada. Ya el gozo de Dios en lo que había sido creado, ahora estaba siendo afectado. Ya Él no se complacía en la creación. Pero yo quiero que vayamos un poquito más allá en unos pasajes diferentes para que usted entienda hasta dónde Dios se complace en su creación. No se los voy a leer, sencillamente se los voy a decir. En el libro de Génesis vamos a encontrar que más adelante Caín mata a Abel. Y cuando Dios, está en el capítulo 4 del libro de Génesis, y cuando Dios le pide a Caín cuentas de lo que había hecho, la manera en que Dios le habla a Caín es de esta manera. Le voy a hacer una paráfrasis de lo que sucedió. Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le dice, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? ¿Tengo que yo estar velando por él? Y Dios le dice, ¿qué has hecho? Escuchen la palabra, la frase que usa Dios. La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y después dice,
Y la maldición de la tierra, léalo en la Nueva Versión Internacional, lo dice así mismo. Y la maldición de la tierra caerá sobre ti, porque ahora vas a tratar de cosechar y no, la tierra no te va a dar fruto. Y cuando yo leo ese pasaje, yo digo, pero espérate, la tierra no puede maldecir a nadie. Es algo que nosotros decimos que es inanimado, que no tiene vida. Pero la consecuencia del pecado de este hombre trajo una maldición sobre la tierra que se negó a dar su fruto para Caín. Pablo, en el libro de Romanos, dice que toda la creación gime a una esperando la redención de los hijos de Dios. La creación, Dios se complace en su creación. Ahora bien, lo que voy a decir a los ambientalistas no les va a gustar. No les va a gustar. Me perdonan los ambientalistas, pero esto es Biblia. Esto no es ciencia. Los ambientalistas están buscando la manera de salvar al mundo. ¿Ven? Porque el mundo, de acuerdo a ellos, el calor, los cambios climáticos están afectando al mundo porque nosotros emitimos muchos gases a través de la polución que le causamos en la naturaleza. Cuando yo leo la Biblia, el problema no está en lo que el hombre produce, el problema está en el corazón del hombre. ¿Usted quiere salvar la tierra? ¿Usted quiere que haya cambios en la tierra? Tiene que cambiar el corazón del hombre. Sin un cambio profundo en el corazón del hombre, se pueden hacer las leyes que se hagan para tratar de salvar la tierra y no va a funcionar. Porque la creación gime por causa del pecado del hombre y la creación se revela en contra del pecado del hombre, y lo que vemos que está ocurriendo no es producto de que ahora hayamos más millones de personas en la tierra que hace muchos años, es producto del pecado que impera en la raza humana, y hasta que eso no cambie, nada más va a cambiar. Bendito sea la gloria de Dios. De hecho, cuando usted lee en los libros apocalípticos en la Biblia, que no, la gente piensa que es más que el Apocalipsis, no, hay otros libros que hablan de desastres en la tierra, usted va a encontrar que la tierra, que el universo, que las estrellas caerán de los cielos, que todo el universo se va a rebelar contra la raza humana por el pecado del hombre. Y eso es escritura. Por tanto, eso no va a cambiar hasta que el hombre no cambie. Bendito sea la gloria de mi Dios. Qué bueno es el Señor. Así que Dios se goza en su creación y parte de esa creación somos nosotros. Lo segundo en que Dios se goza es en su Hijo, y de esto pudiéramos estar hablando todo el día. Vamos a leer en Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Qué lindo el Señor. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido. Y dijimos que complacencia era ¿qué? Gozo con él. Dios se complace en el Hijo. Dios tiene gozo en el Hijo. Es su Hijo amado. Es una unión que viene desde la eternidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo siempre han existido. Han estado en toda la eternidad. Y Dios se complace en el Hijo. Y Dios se complace en el Hijo de tal forma que por más de una ocasión en las Escrituras, por lo menos 3 veces en los Evangelios, encontramos que Dios vuelve y repite: este es mi Hijo amado. Cuando por ejemplo hablan en la transfiguración, Él dice: a Él escuchen. Y así cada vez que el Padre hablaba acerca del Hijo, decía: yo me complazco en Él, yo me gozo en el Hijo, yo me gozo en Cristo. La pregunta es, entonces yo me tengo que gozar en Cristo. Si la Biblia lo dice claro, el que ama al Hijo, ama al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que escucha al Hijo, escucha al Padre. Por tanto, para Dios, y escúcheme usted si no conoce al Señor, para Dios
Jesucristo es lo más importante. Bendito la gloria de Dios. No hay ningún otro nombre. No hay ninguna otra manera. No hay nada más importante para Dios que su Hijo. Y cuando uno se complace en Jesús, uno está entonces haciendo lo que le complace al Padre. Ahora, ¿qué quiere decir que yo me complazca en Jesús? Quiere decir que yo pueda entender, comprender, saber quién es el Hijo. Que yo pueda disfrutar de Jesús. Y déjenme explicarle lo que estoy diciendo. Muchos creyentes no disfrutan de Jesús. Muchos creyentes disfrutan de los cultos. Disfrutan de las clases. Pero no disfrutan del Hijo. Y te estará preguntando, ¿qué está hablando este pastor? Se volvió loco. Estoy hablando que usted tiene que tener tiempo para sentarse a disfrutar a Cristo, para sencillamente contemplar su hermosura, para sencillamente meditar en sus palabras, para sencillamente hablarle a Él, sencillamente a Él. Señor Jesús, aquí estoy, te amo, cuánto deseo verte, cuánto deseo estar contigo, cuánto disfruto el sentir tu presencia, cuánto anhelo el día en que tú desciendas del cielo y yo pueda participar contigo por toda la eternidad. Disfrute del Hijo, disfrute de lo que Jesús hace, mire la cruz y vea lo que la obra del Hijo desde la manera correcta, desde la perspectiva correcta. Y gracias porque tú diste tu vida por mí, porque allí en el Calvario cuánto sufriste por mí. Señor, cuánto te fallo. Cuando usted se da cuenta y disfruta del Hijo, entonces el pecado toma otra perspectiva en su vida, porque usted no quiere ofender al Hijo. Porque usted no quiere faltarle al Hijo. Porque usted ve a Jesucristo de tal forma que usted dice, yo no te puedo fallar. Porque cuando el Señor le habla, usted dice, me hablaste, Señor, tengo que responder inmediatamente. Porque usted disfruta del Hijo. Y cuando usted disfruta del Hijo, entonces usted está complaciendo al Padre. Y el gozo del Señor se convierte en ¿qué? En fortaleza alrededor suyo. Entonces, de pronto, Dios está tan contento porque aquel que está allá abajo, aquella persona que pueda ser la más insignificante que se pueda pensar dentro de los seres humanos, aquella persona se complace en mi Hijo y Dios se alegra. Y cuando Dios está contento, entonces pone cerco, pone muralla, pone protección, pone fortaleza alrededor de mi vida. Bendito al Señor, el gozo del Señor se convierte en mi fortaleza. Aleluya. Vamos a lo tercero. Dios se complace en la salvación de su pueblo. Y leímos a Nehemías. El gozo del Señor, y Dios se complace cuando su pueblo, cuando una persona viene al conocimiento de Él. Jesús dijo lo siguiente. Y esto es algo que a mí me ha molestado por muchos años. Me perdonan, voy a ser sincero. Jesús dijo, hay más gozo en el cielo por una persona que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Jesús dijo, los ángeles del cielo se gozan cuando una persona se arrepiente. Lo dijo Jesús. Okay. Lamentablemente, a veces escuchamos decir, Dios salvó a fulano, qué bueno, gloria a Dios. Y esta es nuestra reacción, qué bueno, me alegra, gloria a Dios. Okay. Escuchamos decir, Dios me bendijo con una casa nueva. Gloria a Dios, qué bueno es Dios. Que Dios hace unos milagros tremendos. ¿Dónde hubo más gozo? ¿En que me diera Dios una casa o en que se salvara un alma? ¿Dónde hay más gozo? ¿En que yo tenga que sufrir para la salvación de una persona o en que tenga un carro nuevo? Me perdonan si soy sincero, hoy estoy macetero. Pero es que lo he vivido por tantos años, viendo a las personas que se gozan tanto en las cosas materiales,
pero que cuando tienen un problema en su vida, los veo tan tristes, Dios se ha olvidado de mí, Dios ya no me ama. En vez de mirar cómo yo puedo utilizar esta oportunidad, ahora voy a estar en el hospital más tiempo, ahora voy a ir a las oficinas de médico, voy a tener más gente a la que puedo ver, puedo hablarle a más personas del Señor. Y yo no estoy diciendo que usted quiera estar enfermo, estoy diciendo que aproveche la oportunidad. Estoy diciendo que en vez de tomar las circunstancias de su vida para hacer lo que le agrada a Dios, lo que le da gozo a Dios, que es que la gente venga a su conocimiento, lo que buscamos son que Dios me bendiga con cosas materiales. ¿Para qué? Para estar mejor, para entonces no tener que salir a la calle, para entonces tener que predicar menos, para entonces tener más comodidades en mis casas. Y entonces, ¿qué hace Dios? Y yo tengo que empujarte para que tú vayas, lo hago. Para que te vayas. Y déjenme explicarle para que ustedes me entiendan de dónde vengo. Hay una parábola que el Señor dijo, que un hombre tenía una fiesta de bodas para su hijo y que los invitados no quisieron ir. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó a sus siervos a buscar a todo el mundo, a llevarlos al lugar. ¿Y qué pasó cuando se dieron cuenta que todavía no había más gente? No había suficiente gente. El Señor de este siervo les dice, vayan y busquen a la gente que haya en la calle y fuércenlos a entrar. Empújenlos, arrástrenlos por el pelo, estilo Picapiedras. ¿Se acuerdan de Pedro Picapiedra que cogía la... Aleluya. Estilo Picapiedra, vamos a forzarlos a entrar. Porque Dios se goza en la salvación de la gente. Y hay momentos en que nos empuja cuando nosotros no queremos hacerlo. Lamentablemente. No estoy diciendo que Dios provoca cosas malas en nuestra vida, pero a veces las permite porque son necesarias para que el gozo del Señor pueda ser nuestra fortaleza. Ahora bien, y escuchen lo que voy a decir, ¿qué pasa si yo entiendo todo esto? Entonces el gozo del Señor es mi fortaleza. En medio de esa situación, yo voy a tener gozo. En medio de esa situación, yo voy a estar complacido. En medio de esa situación, yo no me voy a quejar delante de Dios. En medio de esa situación, yo voy a hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Y qué sucede? El gozo del Señor se convierte en mi fortaleza. Paz en medio de la tormenta. Mejor explicado no puede estar. ¿Por qué los discípulos salían después de haber azotado, llenos de haber sufrido los castigos que recibían? Estaban llenos de gozo. Porque ellos entendían, lo hacemos por el Señor. ¿Por qué Pedro se dice que cuando fue a ser martirizado en la cruz del Calvario, dijo, yo no puedo morir como el Señor, yo tengo que morir con la cabeza para abajo y las piernas para arriba. Si me van a crucificar, que sea así. ¿Por qué? Porque para ellos Jesús era importante. Porque para ellos sufrir por causa del Evangelio era importante. ¿Por qué? Porque eso, no el sufrimiento, sino el resultado le daba ¿qué? Gozo a Dios. Y ellos querían complacer a Dios, bendito el Señor. Aquí la computadora no me quiere ayudar, aleluya, pero ya estamos. Ok, Dios se goza en dar. En Lucas 11, del 11 al 14, se dice, el Señor dice lo siguiente, si ustedes son malos, y aún siendo malos, si su hijo le pide un pescado, no le van a dar un escorpión, y aún siendo malos, ustedes le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no le va a dar el Espíritu Santo a lo que se lo pidan? Dios disfruta dando. Dios disfruta el dar. Y si nosotros queremos complacer a Dios, tenemos que aprender a dar. Me acuerdo de una predicación, nunca se me olvida. Una predicación acerca de las dos moneditas que dio la mujer en el arca del cofre cuando fue a dar ofrenda. Y Jesús dijo lo siguiente, increíble. Jesús dijo, esta ha dado más que aquellos. Esta gente está dando de lo que le sobra. ¿Y esta está dando de qué? Su necesidad. Pero no fue eso lo que me llamó la atención. Eso lo entiendo. Lo otro fue lo que me llama la atención. Ella dio todo lo que tenía. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que si yo fuera a dar
como dio la viuda, yo tengo que darle a Dios mi carro, mi casa, mi dinero, mi vida, todo. Y ahí es que está la enseñanza. A Dios no se le da porque me sobra. A Dios se le da todo. Y o todo es de Dios, o entonces yo no estoy dando como debo dar. Aleluya. Seguimos. Dios se goza en dar. Ahora, el gozo de servir a Dios. Esta es la segunda parte. Cuando hablamos del gozo de servir a Dios, esto tiene dos connotaciones. Tiene que ver del pasado y tiene que ver con el futuro. El pasado, ¿por qué? Porque cuando miramos a nuestro pasado, cuando miramos cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor, cuando yo miro, y quizá alguno de ustedes ha crecido en el Evangelio, no hace diferencia. Usted puede crecer en el Evangelio y vivir una vida tan triste y tan sola como una persona que no ha crecido en el Evangelio. No hace diferencia. Cuando usted mira antes de conocer a Dios, cómo era su vida, cómo usted se sentía, y usted compara cómo se siente hoy, lo que usted ve, eso le tiene que dar gozo. Y cuánto me alegro que no soy la persona que yo era más de 40 años atrás. Cuánto me alegro, créanme. Ustedes no saben cuánto yo me alegro. Cuánto me alegro de no haber seguido la vida que yo llevaba hace 40 años atrás. Cuando yo pienso en estas cosas, y tal vez usted no medita en estas cosas, pero tenemos que aprender a ver de dónde hemos venido para poder entender dónde estamos. Nadie va a saber hacia dónde va si no sabe de dónde salió. Yo puedo, en otras palabras, si yo voy a ir al rumbo norte y voy dirigido al norte, pero no sé de dónde salí, no sé hacia dónde voy. ¿Por qué? Porque no sé dónde es el norte. Yo necesito saber de dónde voy. Por lo tanto, hay una segunda parte del gozo de servir a Dios, y es creer en las promesas de una vida eterna. Ahora no solamente yo sé de dónde salí, ahora sé para dónde voy. Tengo promesas de vida eterna y las creo. Creo en una ciudad celestial. Creo en mansiones. Creo en una tierra nueva. Creo en un cielo nuevo. Creo en un Dios que nos ha de dar la oportunidad de, junto con Él, gobernar el universo. Creo en que sencillamente lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Creo en que Jesús regresa, que viene por mí. Usted puede decir viene por la iglesia, a mí me gusta decir viene por mí. Usted puede decir viene por su pueblo, yo me encanta decir viene por mí. Jesús vuelve a la tierra. Y cuando yo creo todas estas cosas, el gozo de servir al Señor se convierte en ¿qué? En mi fortaleza. ¿Usted cree que yo voy a querer pecar cuando yo sé lo que me espera? ¿Usted cree que yo voy a querer pecar cuando yo miro las cosas hermosas que Dios tiene para mí y las comparo con lo que hay aquí? ¿Usted cree que a mí me interesa desobedecer a Dios cuando yo sé que hay una eternidad con Cristo? Por tanto, cuando yo contemplo esas cosas y me gozo en esas, el gozo del Señor es mi fortaleza. Me protege, me guarda, me cuida. ¿Para qué? Para que yo no haga aquellas cosas que no le agradan a Dios. Usted ve que este pasaje de Nehemías, aunque hablaba de la protección de la ciudad, tiene mucho que ver con nosotros hoy. Finalmente, el gozo que produce el Espíritu Santo. El gozo que produce el Espíritu Santo. Número uno, el Espíritu Santo produce un gozo en nuestra vida diaria. En Juan capítulo 14, versos 15 al 18, Jesús expresa lo siguiente: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve
ni le conoce. Pero escuchen esto, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes. En aquel momento él vivía con los discípulos porque el Espíritu Santo no había descendido, no había llegado el día de Pentecostés. Y estará en ustedes. Ahí hay una diferencia. Usted ve la diferencia con y en tiene mucho que hay una diferencia grande. Quiere decir que va a vivir ¿dónde? Dentro de mí. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Entonces, en mi diario vivir debe haber gozo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí. Y el Espíritu Santo es un espíritu de gozo. Y yo puedo contemplar la grandeza de Dios y ver lo hermoso que es Dios, porque el Espíritu Santo que está en mí me lo deja ver. Es un diario vivir. A veces nos parece que Dios no está con nosotros. A veces nos parece que Dios está lejos. Pero Dios está en mí. Cuando usted sale para su trabajo, Dios está en usted. Cuando usted está durmiendo, Dios está en usted a través del Espíritu Santo. Cuando usted viene a la iglesia, Dios está en usted. Es todo el tiempo. Aquí no es que el Espíritu Santo se toma vacaciones. Él no toma vacaciones. Los cristianos tomamos vacaciones de la iglesia, pero Dios no toma vacaciones del cristiano. Sigue ahí. Así que si usted, por ejemplo, se va para Disney World, allí está. Y si me voy para una discoteca, alguna gente dice que el Espíritu Santo se queda en la puerta esperando que usted salga. Yo no sé. Aleluya. Pero si usted se va para una discoteca y el Espíritu Santo le dice que no y lo hace en desobediencia, tiene un problema. Tiene un problema bien serio con el Espíritu Santo. ¿Ven? Pero donde quiera que usted vaya, el Espíritu va a ir con usted. Quiere decir eso, y escuche lo que voy a decir, que es que esto le hace a la gente sentir mal. ¿Quiere decir eso que cuando yo peco el Espíritu Santo está en mí? Sí. ¿Quiere decir eso que cuando yo veo lo que no debo ver el Espíritu Santo está en mí? Sí. ¿Quiere decir eso que cuando yo miento el Espíritu Santo está en mí? Sí. La Biblia dice que Él me va a redarguir. La Biblia dice que Él me va a estremecer. Y yo lo he experimentado, he dicho cosas y he hecho cosas que a Dios no le agrada y inmediatamente el Espíritu Santo me redarguye. Y si yo insisto, se va a contristar el Espíritu, se va a entristecer. Por eso inmediatamente me dice que el Espíritu se va a entristecer, me está diciendo que el que me da gozo es ¿quién? El Espíritu. Y yo lo voy a sentir. Yo voy a sentir que no voy a tener ese gozo. Pero el Espíritu Santo no me deja cuando yo peco. Me refiero, mientras yo me arrepiente. Eso es lo que me refiero. Lo que me refiero es que si yo voy a hacer un pecado, no es que el Espíritu Santo se aleja de mí cuando yo voy a hacer el pecado y después que peco viene a mí. No. Él está ahí. Es Dios. Y lo que dijo Jesús es que iba a estar con nosotros para siempre. Todos los días 24/7. Y cuando yo sé esto, aleluya, ¿qué pasa cuando vienen esos pensamientos, vienen esas tentaciones, vienen esos deseos de hacer lo malo? Entonces digo, yo no puedo fallarle a mi Dios, porque el Espíritu Santo que está en mí me va a decir, eso no lo debes hacer. Y yo tengo dos opciones, obedecer mi carne o obedecer a Dios. Alguien dijo con toda razón que todo pecado que hacemos es a sabiendas. Es muy difícil pecar sin que nosotros nos demos cuenta, aunque hay cosas que podemos hacer que quizás en el momento no lo tuvimos en mente y pueden suceder. Puede suceder, pero es muy difícil, créame. Okay. Número 2, el Espíritu Santo, y miren esto, el fruto del Espíritu. Escuchen esto, en Gálatas 5:23, y ya estoy a punto de terminar, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, otras versiones dicen gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y escuchen lo que dice, que esta es la parte importante, no hay ley que condene estas cosas. La ley condena el pecado,
pero no estas cosas. Y el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo que habita en mí. Y el gozo que habla este pasaje es alegría. Así que nosotros tenemos al Espíritu Santo dándonos a nosotros el fruto que necesitamos. Y cuando dejamos que el Espíritu Santo, y déjenme explicarle un pasaje de la Biblia que todo el mundo malinterpreta, perdonando la expresión, cuando la Biblia dice ser llenos del Espíritu, la gente interpreta inmediatamente, ve una copa y ve un líquido entrando y ve al Espíritu Santo que entra y llega a ciertas... No funciona así. El Espíritu Santo es una persona. Él no puede venir a mitad. Él está completo o no está. Es una persona. Por lo tanto, cuando la Biblia dice ser lleno del Espíritu, lo que debería haber dicho es, o la manera en que es interpretado es, que seamos ¿qué? Obedientes al Espíritu, que lo obedezcamos. La llenura del Espíritu quiere decir que cuando el Espíritu viene a mi vida, me dirige, me mueve, me hace moverme en esta dirección o en esta, me dice las cosas y yo lo escucho. Porque cuando yo no lo escucho, entro en desobediencia y el Espíritu se contrista. ¿Ustedes ven? Pero mientras yo lo escuche, entonces va a estar ahí. Mientras yo busque a Dios en oración, mientras yo cumpla con mi vida espiritual, el Espíritu Santo está ahí. Y estoy lleno del Espíritu. Porque es una persona. ¿Ven? Ok. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, parte del fruto del Espíritu es ¿qué? El gozo. Así que cuando el Espíritu está desarrollando ese gozo en nosotros, se convierte en nuestra fortaleza. Usted dirá, pero ¿por qué el gozo se convierte en mi fortaleza? El gozo del Señor. Porque cuando Dios está alegre, cuando el gozo del Señor está en mí, soy fuerte. Soy fuerte. ¿Qué me puede hacer el hombre? Decía Pablo. ¿Qué me puede hacer el mundo? ¿Qué me puede hacer el enemigo? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Así de simple. Por eso es que el gozo de Dios es mi fortaleza. Y quiero terminar con esto. Si la agrupación quiere ir pasando, puede ir pasando. Podemos vivir una vida de gozo en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Él es el motivo y la fuente de nuestro gozo. Déjenme explicar por qué decimos esto. Comenzamos diciendo que la búsqueda de la felicidad o del gozo, el hombre busca ¿qué? Tiene que tener el dinero, la energía, ¿y qué fue la otra cosa que dijimos? Y el tiempo. Okay. Hablemos del tiempo primero. Podemos vivir una vida de gozo en relación al tiempo, porque todo el tiempo Él es el motivo y la fuente de nuestro gozo. Porque estamos en Cristo y en Cristo para nosotros el tiempo no es importante. ¿Por qué? Porque todo nuestro tiempo depende de Él y pertenece a Él. No tenemos problema con el dinero, porque Él provee todos los recursos que necesitamos. Nos da en abundancia. Nos da más de lo que necesitamos. Así que eso no se convierte en un problema para el gozo. Tercero, la energía. Aleluya, los más viejitos. El Espíritu Santo es quien nos da la energía diaria para vivir. En Cristo tenemos el gozo de Dios. Disfrute de su Dios. Gócese en su Dios. Tome tiempo para sencillamente disfrutar de su Dios. Y no permita que ni el tiempo, ni el dinero, ni las energías se conviertan en un obstáculo para disfrutar del gozo de Dios. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. El Señor nos bendiga, la agrupación con ustedes.